Recibimos a nuestra primera invitada. Ella es Miriam Fernández, licenciada en enfermería y además es jefa de la parte de enfermería de salud comunitaria. Miriam, bienvenida. Buenos días, Cecilia. Gracias por Buenos días a la esperarnos comunidad. estos minutos aquí. Bueno, se viene algo muy importante para destacar, que es el comienzo de una parte de las tantas vacunas que tenemos en el calendario, pero esta especialmente hay que hacer foco, hay que prestar mucho interés. Sí, bueno, gracias por la invitación y acá venimos a conversar un poco con la comunidad sobre vacunación, la importancia de la vacunación, principalmente hacer hincapié en esto, ¿no? Que es una de las herramientas más importantes primarias para evitar la transmisibilidad de enfermedades infectocontagiosas. Eso no tiene que quedar dudas. No tiene que quedar dudas. Hay mucha desinformación, muchos miedos. Invitamos a la gente a acercarse a fuentes de información científica. Claro. Está comprobado a nivel mundial, se logró erradicar la viruela gracias a esto, a la vacunación. Apuntamos obviamente a erradicar desde todo lo que es salud, infectocontagiosas, infectología. Intentamos erradicar muchas de las enfermedades infectocontagiosas, muchas no se erradicaron, obviamente siguen presentes. Siguen circulando, pero en la medida que todos estemos vacunados, esta cosa de rebaño hace que si entra el virus, bueno, como pasó hace unos días con logramos limitar el sarampión, quedó ahí. Exactamente, logramos limitar la transmisión, controlar, que no sea endémica. En Argentina no tenemos hoy sarampión endémico, por ejemplo, pero sí perdió el status quo endémico América. Claro. Las Américas. Tenemos países como México o Canadá que tienen... Esa ola de antivacuna. Sí. Llamémosle baja en la cobertura de vacunas, ¿no? Baja en la inmunización, que tiene muchos factores, pero esta ola de descreimiento, desconfianza o mala información o informaciones confusas no colabora con la vacunación y las tasas bajan. Por suerte en Argentina tenemos buenas tasas, pero aún siguen siendo por debajo del objetivo, ¿no? El objetivo en la vacunación siempre es alcanzar el 95% de cobertura. ¿Y cómo venimos? Y venimos más o menos. Por ejemplo, en sarampión estamos más o menos en la primera vacuna, que es la que reciben los niños al año, entre el 82 y el 85%. Y en la segunda dosis, que es la que viene después a los 5 años, que ahora se hizo una modificación en esto, después si querés le comento, estamos más o menos en un 70%, con lo cual es bajo. Es bajo teniendo en cuenta que además son vacunas que se las piden sí o sí. Sí o sí, son obligatorias del al calendario. Entrar a la edad escolar. Sí. O sea que o son niños no escolarizados o ahí falla también el control, sí, además de la conciencia. Dificultad para controlar los calendarios de vacunación. Pero a raíz de lo que pasó en Europa, que tenemos, no sé si decirle suerte, pero uno como que va viendo lo que después se va a venir. Exacto. ¿No? Como vamos usando la imagen de otros continentes o de otros países como para de alguna manera hacer hincapié en nuestro país. En el invierno en Europa fue fatal lo que pasó con la gripe. Exacto. Bueno, hubo bastantes brotes de gripe, entre ellos hubo casos de gripe aviar y influenza y H3N1, N2. Con lo cual nosotros estamos recibiendo la cepa para prevenir la circulación en Argentina. O sea que en ese sentido tenemos suerte, corremos con tenemos ventaja. Una ventaja. Bueno, un poco hoy nos encontrábamos acá para hablar del comienzo de la campaña de vacunación de antigripal. Es campaña porque es anual, empieza y termina, aunque se sigue vacunando durante todo el año, porque en realidad circulación de influenza hay todo el año. Y además hay muchos viajeros. Exactamente. ¿No? El foco lo ponemos en este periodo, digamos, preinvernal e invernal, porque es donde mayor circulación hay. La campaña a nivel nacional, en muchos lugares de la capital, se comenzó por ahí el 9, o ya se empezó a hablar de que están vacunando. Hoy. Exactamente, para la provincia de Buenos Aires a partir del 11, o sea, nosotros comenzaríamos en Tandil, el miércoles. Al igual que zona sanitaria octava, el miércoles 11. Que digamos a la gente que en comparación con otros años, con mucha antelación este año. Sí, tenemos unos cuantos días de anticipación, sobre todo por esto, porque se espera una circulación del virus de influenza. Complicada. Exacto, entonces se hace hincapié en la vacunación preventiva
Y obviamente siempre tener en cuenta los hábitos que tenemos para lo que tiene que ver con contagio de gripe, ¿no? Claro. Los típicos, lavado de manos. Sí, que por ahí después de lo que fue la pandemia, como que uno se relajó, te olvidás. Antes era todo el tiempo y lavarse bien. Exacto. Porque no es la agüita un poquito. No es el chufi chufi. Claro, es lavarse bien, que los otros días estuvimos hablando aquí también en el programa. Ahora, esta primera campaña, ¿a quiénes va dirigida? Por lo menos de forma gratuita. Por un lado te digo cuál es la población, cuál es el objetivo de la campaña, Sí. que es esto de disminuir la circulación, porque al hacer vacunación de rebaño se disminuye la circulación, disminuir las complicaciones, la internación, la morbimortalidad, los riesgos. Justamente la vacunación antigripal es obligatoria para grupos de riesgo, ¿sí? El objetivo, la meta sería el 95% de cobertura, como hablábamos hoy, y las poblaciones objetivos siempre son más o menos las mismas, como sería, por ejemplo, personal de salud, mayores de 65, niños de 6 meses a 2 años, obligatorias por calendario, y de 2 años o 2 años, 11 meses y 29 días. Vamos despacito. Sí. Personal de salud que trabaja en Exacto. primer lugar. Mayores de 65, Exacto. con o sin patología. Mayores de 65 es toda la población. Toda la población. Así que todos los que nos están viendo, tengan situaciones complicadas o no, a partir de los 65 van con el documento. Ahora vamos a hablar de Ni siquiera eso. necesitan el documento. Bien. Los menores. Bien, de 6 meses a 2 años. Bien, o sea que el pediatra te lo va a indicar. Deberían, o aunque no lo indiquen, pueden ir sin la orden porque es por calendario, obligatoria, y está dentro de las vacunas que reciben los niños. De 6 meses a 2 años. Son 2 dosis en ese caso, Sí. separado por 4 semanas. Bien. ¿Y quiénes más? Después vendría el grupo de mayores de 2 años, 11 meses y 29 días, que serían los de 36 meses en adelante, que es en ese caso hasta 8 años por patología de riesgo. Ahí ¿sí? con riesgo. Exactamente. De 2 a 8 con patologías de riesgo. Sí. Bien. El que es hasta 35 meses recibe media dosis de adulto, eso es algo que ya se incorporó el año pasado, no teníamos dosis pediátricas, el lineamiento es aplicar media dosis de adulto, esto para dejar tranquilo a los padres, es así. Claro, para decir, te dice, ay, no había pediátrica, le dieron una de grande, mira el nene, lo que le pasa. Claro, No, ya está por estipulado. normativa, exactamente, Bien. se aplica 0,25 de una dosis completa de 0,50. Está muy buena la aclaración. Sí, eso es hasta los 35 meses, el Bien. volumen de dosis. De 36 meses en adelante recibe la dosis de adulto. Bien. De 36 meses en adelante, como hablábamos, es para patologías, ahí sí de base, ¿sí? No está por calendario para los niños de 3 años para adelante. O los adultos también que tengan patología de riesgo, ¿sí? También tienen que recibir una dosis de vacuna antigripal. ¿Qué pasa? Todos estos van a recibir, pueden ir directamente a las salas, a los vacunatorios. Sí. El comienzo de la vacuna antigripal o de la campaña de vacuna antigripal tiene etapas. Esta primera semana la etapa es personal de salud y mayores de 65. Bien. Explico esto y aclaro para que la gente no se agolpe Claro. y que espere un poco la información que va a ir recibiendo. La primera semana, personal de salud y mayores de 65. O sea, de este miércoles al otro miércoles. Exactamente. De este Después- miércoles al otro miércoles, personal de salud y mayores de 65. Sí. Importante aclarar que los mayores de 65, si bien todos sabemos que PAMI tiene sus vacunas, y IOMA tiene sus vacunas y hace sus campañas de vacunación, si se acercan a un centro de salud o al vacunatorio central, van a ser vacunados igual, ¿sí? Bien. Pero bien. si ya pueden acordar con sus farmacias o con sus prestadores para vacunarse, también colaboran. Bien. Porque de alguna manera aumentan la disponibilidad de vacunas. Pero no necesitan esperar, pueden acercarse llegue. igual. Exactamente. En la segunda etapa comienza, Perdón, se porque si incorpora vos tenés, en realidad. ponele IOMA o PAMI, tenés que ir al médico a que te hagan la receta y de ahí ir a la farmacia. Puede ser. No sé cómo se maneja el Claro. idioma y PAN. Sí. Y que esté funcionando, Claro. lo digo yo. Perfecto. Sí. Si se Segunda- acercan a un centro de salud y tienen más de 65, Se la no dan. van a necesitar la orden del médico tampoco. Segunda semana. Segunda semana se suma a este grupo los bebitos de 6 meses a 2 años. 2 años, 11 Bien. meses y 29 días. Bien. ¿Sí? Embarazadas, niños y puérperas. Puérperas es toda mamá que ya parió y tiene hasta 10 días después de haber tenido su bebé.
Bien. Eso se considera puérpera. Sí. Y es no importante tiene, que se vacune. Ya dándole de amamantar le pasa la inmunidad al bebé. Si no pudo recibir la vacunación durante el embarazo o recibió la vacunación de la cepa 2025, en el puerperio, una vez que esté la vacuna, puede recibir la vacuna y por amamantamiento pasa anticuerpos a su bebé. Bien. Tercera semana. Tercera semana se suman los grupos de riesgos, que serían todas las personas que son de 3 años para arriba, que tienen patologías de base, que anualmente se reciben la vacuna antigripal. Un ejemplo, diabéticos, otro ejemplo podría ser obesidad mórbida, o problemas cardiovasculares, problemas renales, inmunosuprimidos. Estas personas pueden acercarse a los centros de salud y al vacunatorio a vacunarse. Hay una información que es que no necesitan orden en mano, pero sí tienen que tener algo que de alguna manera acredite su patología. Claro. Puede ser, en el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos muchos pacientes con historia clínica en seguimiento del SISA, que en su historia clínica dé cuenta de esta patología, claro, ¿no? Claro, porque ahora está todo informatizado. Exactamente. Esto ayuda para esto que decías vos, de que la persona no tenga que sacar el turno con el médico, ver al médico, que el médico le dé la orden, pero sí tiene que tener de alguna forma algo que acredite su patología. Claro. Y los centros de vacunación, me decías, los centros de salud. Exactamente, los centros de salud y el vacunatorio central. Y el vacunatorio central que está acá, Maipú y Rodríguez. Y Rodríguez, ahí está, en el horario de la mañana. Bueno, realmente siempre trabajamos estos temas porque nos interesa trabajar en la prevención, ¿no? Y en concientizar de la importancia de vacunarnos. Así que cualquier duda te vamos a estar molestando. Por ahí te comento algo de lo de H5N1, que es la gripe aviar, que la gente está como preguntando muchísimo si esta vacuna tiene o no tiene. En realidad, la vacuna trivalente que tenemos es H1N1, H3N2 e influenza B, es trivalente. No tiene H5N1, pero en casi ningún país hay H5N1. Por lo general son vacunas que se guardan para cuando hay situaciones de epidemia. Claro. En este caso, como hay toda una alerta por la gripe aviar, lo que se hace es trabajar mucho en prevención, en el manejo de las aves de corral, en el seguimiento de la salud de esas aves. Y sí se cita por ahí a todos los que están en contacto con aves de corral o que trabajan... Como sectorizar más la vacunación. ¿No? Las personas que están trabajando en contacto con aves o venta de productos de ave pueden acercarse... Que se pongan en contacto. En la última etapa, digamos, cuando estamos hablando de patologías de riesgo, pueden vacunarse con la trivalente, o sea, con la vacuna de gripe que tenemos nosotros, para ayudar a sumar, a disminuir factores de riesgo. El rebaño que hablamos siempre. Exactamente. Muy interesante y muy clara, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Miriam Fernández, licenciada en enfermería, que además es jefa de la Enfermería de Salud Comunitaria.